En este proyecto final se hablará sobre la marcha humana y su desarrollo. Esta se define como un fenómeno aprendido y a nivel involuntario, sumamente complejo. Se entiende como marcha normal a la locomoción bípeda con actividad alternante de los miembros inferiores y mantenimiento del equilibrio sincrónico, con la finalidad de desplazar hacia adelante su centro de gravedad. Su objetivo es trasladar al cuerpo por medio del paso bipodal durante el ciclo. Cada extremidad pasa por una fase de apoyo, balanceo, doble apoyo. El estudio de la marcha nos permite conocer el estado funcional de un sujeto, ya que cualquier disfunción queda reflejada de forma evidente en el movimiento cíclico, y su cuantificación se puede realizar a través de la exploración clínica del paciente. Existen factores estructurales intrínsecos que limitan los posibles tipos de marcha, entre los que destacan dimensiones y configuraciones de los huesos, restricción de los movimientos en las articulaciones y distribución de la masa en ambos miembros. El ciclo de la marcha se define como el periodo en el que se presentan acciones sucesivas, alternas y uniformes. Se inicia con un evento específico hasta que se repite en el pie ipsilateral generalmente. Existen periodos, que es el periodo de soporte y el de balanceo. El periodo de soporte abarca aproximadamente el 62% y el de balanceo un 30%. El periodo de soporte se refiere al tiempo que transcurre mientras que el pie permanece en contacto con el piso. Permite que la carga o el peso del cuerpo se transfiera de una extremidad a la otra y se avance sobre el pie de soporte. En condiciones normales constituye cerca del 60% del ciclo total. En cuanto al periodo de balanceo, es el tiempo durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante. El pie pierde contacto en el aire y se presenta una serie de mecanismos para ajustar la longitud de la extremidad inferior que avanza. El periodo de doble soporte, en este los dos pies se encuentran en contacto con el piso. Se presenta en dos ocasiones durante el ciclo, la marcha, al iniciar y al terminar la fase de soporte. El periodo de soporte tiene 5 fases. El contacto inicial, este se refiere, o más bien es el instante en el cual el pie se adelanta y hace contacto con el piso. Se cierra la cadena cinética, pues el pie es el punto fijo de soporte para que el resto del cuerpo comience a desplazarse hacia adelante. En la terminología antigua se le conocía como golpe de talón. Después tenemos a la respuesta a la carga, que es el intervalo en el que el pie hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad. Representa poco menos del 10% inicial del ciclo y durante este se presenta el doble soporte. Después tenemos el soporte medio. Este se inicia cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos. Aquí el pie como punto fijo permite que el peso corporal se desplace progresivamente hacia adelante gracias a la rotación de la tibia sobre el pie estático. Representa del 10 al 30% del ciclo. Y por último tenemos al periodo de prebalanceo, que esta es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo inicial, cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando los dedos se despegan del piso. Representa del 50 al 62% del periodo de soporte y sucede simultáneo a este al segundo soporte. En cuanto a los parámetros, tenemos factores que los alteran. Estos pueden ser las deficiencias funcionales en la movilidad articular, la debilidad muscular, el dolor, la fatiga y deformidades articulares, como las desigualdades en la longitud de las extremidades inferiores, diferentes alturas en la amputación. Y los parámetros, para empezar, proporcionan una descripción básica de la marcha de una persona. Sus resultados facilitan la relación con los datos obtenidos durante el proceso de la evaluación del movimiento corporal humano y su identificación de, esta ayuda a la identificación de deficiencias corporales que inciden en la marcha. Otros factores que podrían alterar los parámetros serían como características individuales como la estatura, la edad, el sexo, la forma, la posición y la función de las estructuras neuromusculares y osteoarticulares, así como el calzado, la cultura, la moda, la condición emocional y mental. Los parámetros se dividen en temporales y espaciales. Entre los temporales tenemos al ciclo de la marcha,
que se define como el lapso de tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie. En cuanto al periodo de paso, es referido al intervalo de tiempo entre el contacto inicial del pie y el mismo evento del pie contralateral. En la frecuencia o cadencia este es el parámetro que hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo. Este generalmente es 1 minuto y determina el ritmo y la rapidez de marcha que autoselecciona toda persona cuando camina naturalmente. Esta puede variar de acuerdo con las características individuales. Y por último tenemos a la velocidad, que esta es la relación de la distancia recorrida en la dirección de la marcha por unidad de tiempo. Se expresa en metros sobre segundo y establece una relación con la cadencia y la longitud de paso largo. Estas son variables autoseleccionadas que toda persona adopta para proveer la máxima eficiencia energética. En personas saludables se puede incrementar hasta un 44%. En cuanto a las espaciales, tenemos a la longitud de zancada, que esta se define como la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales o sucesivos de la misma extremidad. La longitud de paso es la distancia lineal en metros desde el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. Proporciona información de la simetría de la marcha. El ancho de paso está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies, por ejemplo los talones, y es una variable directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio. Y por último tenemos al ángulo de paso. Se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. Normalmente es de entre los 5 a 8 grados. Un aumento o una disminución del ángulo podría mostrar una deficiencia de torsión de origen pélvico, femoral, tibial de la extremidad inferior. En cuanto a las tareas funcionales de la marcha, tenemos 3. La primera es la aceptación de peso, que coincide con las dos primeras fases del periodo de soporte, contacto inicial y la respuesta de cargas, donde el peso se transfiere de una extremidad a la otra, de tal forma que la extremidad receptora de la carga pasa de ser una cadena cinética abierta a una cerrada. Esto para garantizar la amortiguación de la carga, estabilizando y previniendo el colapso articular y con él la pérdida de equilibrio. Todo esto con el objetivo de que haya una libre continuidad y progresividad en la marcha. La segunda tarea funcional es el soporte en una sola extremidad. Se relaciona con las fases de soporte medio y terminal. En esta el peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo, que demanda un punto de gran estabilidad, mientras la extremidad contralateral se encuentra en el balanceo. Y por último, el avance de la extremidad. Este está relacionado a las 4 fases restantes, que es el prebalanceo, el balanceo inicial, el medio y el terminal. En este se garantiza que el pie despegue del piso y la extremidad y el tronco avance hacia adelante. Se comprenden dos momentos cruciales: aceleración en la primera parte y la desaceleración de la segunda parte para que el Hablando siguiente de contacto inicial no desplazamientos sea del tan centro de brusco. gravedad durante la marcha, podemos decir que los desplazamientos se van a relacionar con el consumo energético. Este consumo energético va a ser igual a desplazamientos bruscos o acelerados. Y debido a esto, pues hay un incremento de gasto energético. Por otra parte, en un consumo mínimo, una marcha con amplio ancho de paso o movimientos exagerados generará mayores desplazamientos laterales y menor eficiencia. Además, habrá una variación de acuerdo con características antropométricas. Sin embargo, en un adulto, por delante del cuerpo vertebral de S1 a S2. Además de seguir la progresión de la marcha, este va a sufrir desplazamientos alterados de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, lo que va a garantizar que caiga directamente el área de pie de apoyo. El siguiente paso es identificar si presenta los mecanismos de mecedora de pie y tobillo. Los que se van a señalar son 3: talón, tobillo y antepié. En cuanto al talón, este se encuentra presente durante el contacto inicial y la tuberosidad del calcáneo va a servir como eje para que el pie o la pierna se muevan hacia adelante. Hablando de tobillo, aquí es cuando el pie se apoya totalmente en el piso. El eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento hacia adelante. Esto va a corresponder a fases de respuesta de carga y de soporte medio.
Y finalmente, hablando de antepié, aquí el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos, el talón se va a levantar y va a tomar como eje a las articulaciones metatarsofalángicas. Esto asegura la transferencia de peso y a la otra extremidad. Movimientos articulares de las extremidades inferiores. La articulación coxofemoral durante el contacto inicial y la respuesta a la carga se va a mantener en posición neutra respecto a la abducción, aducción y entre 3 y 5 grados de rotación externa, mientras que en la fase de soporte medio la cadera se encuentra en 5 grados de aducción y posteriormente en 10 grados de abducción. Durante el resto del periodo de soporte, inmediatamente después, durante el periodo de balanceo, la cadera va a estar en aducción hasta la posición neutra o de 2 a 3 grados de aducción pura, mientras que en el soporte medio y terminal va a rotar internamente, aunque va a conservar 2 grados de rotación externa o va a alcanzar la posición neutra en 0 grados. Posteriormente, hablando de la fase de prebalanceo y balanceo inicial, nuestra cadera va a rotar externamente hasta los 12 a 15 grados. En el balanceo medio, rota hacia adentro hasta alcanzar la posición neutra o 2 grados de rotación externa. Y en el balanceo terminal, va a conservar de 2 a 5 grados de rotación lateral. Mientras que en un plano frontal, la articulación de la rodilla va a ser relativamente estable y va a presentar mínimos movimientos en aducción y en abducción respectivamente. Mediante nuestro periodo de soporte y balanceo, gracias a la integridad osteomuscular y a la función restrictiva del componente cápsulo ligamentario y osteomuscular. Sin embargo, esta estabilidad puede verse comprendida con la existencia de diferencias estructurales óseas, ya sean tejidos blandos o la presencia de algún genuvalgo o genuvaro. Los movimientos rotacionales en el plano transverso están íntimamente relacionados con los movimientos de flexión y extensión de rodilla. Esto significa que cuando nuestra rodilla se flexiona por las características anatómicas de los cóndilos femorales, los meniscos y los ligamentos cruzados, nuestra rodilla rota internamente, mientras que cuando la rodilla se extiende, lo va a hacer externamente. Por último, las articulaciones del tobillo y las calcaneoastragalinas juegan un papel fundamental en la orientación del pie y la adaptación. Ahora pasaremos a la cinética de la marcha. Hasta ahora se ha mencionado que la cinemática estudia el movimiento sin tener en cuenta la fuerza que lo produce. De manera general, o en otras palabras, estudia la geometría del movimiento y analiza y describe los desplazamientos. Pero en cambio, la cinética se ocupa de las fuerzas que generan el movimiento. En este sentido, la fuerza se define como una presión o tracción que se produce, impide e incluso modifica el movimiento. Por lo tanto, pues la fuerza es una magnitud vectorial con dirección y sentido. Todo esto va a conducir a interpretar que es posible determinar la intensidad, o sea, la magnitud de la fuerza, si actúas de forma vertical, horizontal e incluso diagonal, y si opera de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo o de forma opuesta. En el estudio de la marcha se distinguen fuerzas internas y externas. Estas primeras básicamente hacen referencia a la acción muscular y las restricciones óseas, capsulares y ligamentosas, mientras que las segundas consideran la fuerza de gravedad, inercia y de reacción al piso. La gravedad es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Actúa sobre el centro de masa de cada segmento, va hacia abajo del centro de la Tierra. La inercia hace referencia a la propiedad que poseen los cuerpos de tender a no modificar su estado de reposo. Y pues por último, la inercia es directamente proporcional a la aceleración
del segmento pero en dirección contraria. Ahora hablaremos sobre el análisis de la marcha. Primero tenemos esta tabla que habla sobre el análisis de la marcha normal en el plano sagital. Contacto inicial. Obsérvese la orientación espacial de la línea de acción de la fuerza de reacción del piso respecto a los ejes articulares. En este punto vamos a ver la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso, la articulación y posición articular al final de la fase, el torque generado, la acción muscular, tipo de contracción y comentarios de la acción muscular. En este caso vamos a tener del tobillo, rodilla y cadera. En cuestión de la posición articular al final de la fase, el tobillo va a estar neutro, el torque generado va a ser plantiflexor, la acción muscular se va a dar por los dorsiflexores, que son el tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción va a ser excéntrica y esto pues para mantener la posición neutra del tobillo y la articulación subastragalina. Corresponde con la mecedora del talón. Los músculos dorsiflexores traccionan la tibia hacia adelante. En cuestión de la rodilla, vamos a tener que la posición se va a encontrar neutra de 0 grados. El torque generado va a ser extensor y la acción muscular se va a dar por el cuádriceps y los isquiotibiales. En el tipo de contracción bueno, esto va a hacer que al comienzo el cuádriceps y los isquiotibiales, mediante contracción concéntrica y excéntrica, respectivamente, los cuales provienen de la fase anterior y sirven para estabilizar y presentar la posición neutra de la rodilla. Pero posteriormente el torque extensor es pasivo, la rodilla se bloquea sola sin la acción muscular para su control. En cuestión de la cadera, la posición articular va a ser de flexión 30 grados. Flexor va a ser el torque generado de una alta intensidad. La acción muscular se va a dar por los extensores de cadera, que son el glúteo mayor e isquiotibiales. Y el tipo de contracción va a ser excéntrica para restringir el torque flexor. Ahora tenemos el análisis de la marcha normal en el plano sagital, que es la respuesta a la carga. Aquí vamos a tener la articulación y posición articular de la fase, el torque generado, la acción muscular y el tipo de contracción del tobillo, rodilla y cadera. En cuestión del tobillo vamos a tener que la posición va a ser plantiflexión de 10 a 15 grados. El torque generado va a ser plantiflexor y la acción muscular va a ser por los dorsiflexores, que es el tibial anterior, extensor común y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción va a ser excéntrica, esto porque permite amortiguar la fuerza de impacto de la carga corporal y preservar la progresión de la marcha. A medida que los músculos dorsiflexores siguen con la contracción de la tibia hacia adelante, mientras el pie permanece apoyado contra el piso. Vamos a tener también a la rodilla. En la posición articular, al final de la fase, va a ser flexión de 15 a 20 grados. El torque generado va a ser flexor y la acción muscular se va a dar por los cuádriceps. El tiempo de contracción va a ser excéntrica para prevenir el colapso de la rodilla. Aunque la flexión de la articulación amortigua el impacto y es un mecanismo determinante para el control del centro de masa. En cuestión de la cadera vamos a tener que la posición va a ser flexión de 30 grados, el torque generado va a ser flexor de alta intensidad y la acción muscular va a ser dada por los extensores de cadera, que es el glúteo mayor e isquiotibiales. Y el tipo de contracción va a ser excéntrica, lo que va a promover un movimiento de toda la extremidad inferior para amortiguar el impacto de la carga. Además, los isquiotibiales previenen la anteversión pélvica y la flexión del tronco. Ahora hablaremos sobre el análisis de la marcha normal en el plano sagital de soporte medio. Lo mismo, vamos a encontrar la articulación y posición articular al final de la fase, torque generado, acción muscular, tipo de contracción y comentarios. En cuestión del tobillo, vamos a tener que la posición articular al final de la fase
va a ser dorsiflexión de 5 a 8 grados. El torque generado va a ser dorsiflexor y la acción muscular se va a dar por los plantiflexores, que son los gemelos y el sóleo. El tipo de contracción va a ser excéntrica, y esto porque controla el torque y previene el colapso a medida que el pie permanece apoyado, mientras la tibia y el fémur avanzan hacia adelante. Son fundamentales para la estabilidad de la extremidad inferior en el momento crucial cuando el pie contralateral pierde contacto con el piso. Ahora pasaremos a los rangos de movimiento y acciones musculares del tronco y las extremidades superiores. En este caso, vamos a hablar sobre el tronco. El tronco conserva una posición erecta durante la marcha, similar a la adoptada en la posición bípeda, estática y espontánea. Se desplaza de forma rítmica hacia arriba y hacia abajo y de derecha a izquierda aproximadamente 5 centímetros, a medida que el individuo avanza y transfiere el peso corporal de una extremidad inferior a la otra. Desde hace algún tiempo, algunos investigadores refieren ligera flexión del tronco durante el contacto inicial y también ligera extensión en el soporte simple. Asimismo, como se ha descrito en los apartados anteriores, son evidentes los movimientos de rotación del tórax de 5 grados aproximadamente hacia cada lado, los cuales se presentan en dirección contraria a las rotaciones generadas a la altura de la pelvis, del mismo lado. En otras palabras, si la pelvis de la extremidad inferior derecha rota hacia adelante durante el balanceo y el inicio del periodo de soporte, el tórax en el lado izquierdo rota en esta misma dirección. Estas rotaciones simultáneas y rítmicas entre la pelvis y el tórax actúan como mecanismos conservador del equilibrio, previenen movimientos excesivos del cuerpo y facilitan los cambios de velocidad de la marcha. En general, todos los rangos de movimiento del tronco aumentan de manera lineal cuando se incrementa la velocidad de la marcha. Los músculos que presentan actividad son principalmente los paravertebrales o espinales, tanto los altos como los bajos, los cuales mantienen erecto el tronco durante la marcha. Asimismo, los cuadrados lumbares, los oblicuos y el recto del abdomen. Como se describió en el análisis por planos de la marcha normal, la extremidad superior se mueve rítmicamente desde la cintura escapular y el hombro, en sentido opuesto con respecto a la extremidad inferior del mismo lado del cuerpo. En el análisis de los 4 miembros, mientras la extremidad inferior derecha se adelanta, la superior izquierda la acompaña, y así sucesivamente mientras se mantenga en marcha la persona. Durante la marcha libre y espontánea, el hombro se mueve en un rango poco amplio de 20 a 30 grados aproximadamente, de los cuales el 70% a 80% son en dirección de la extensión y los resaltantes 20 a 30% en flexión. Los movimientos del hombro parecen amplificarse con los movimientos de rotación de la cintura escapular, que gira en bloque con la contralateral. Estos rangos de movimiento se incrementan a medida que la velocidad de la marcha aumenta. Ahora pasaremos a explicar la diferencia entre marcha deportiva, marcha patológica y marcha normal. Una marcha normal va a ocurrir siempre y cuando el ciclo, ya sea de correr o caminar, de una persona es tal que el pie absorbe adecuadamente el impacto. Si una persona no tiene una marcha normal, puede provocar dolor y otras afecciones. En primer lugar, siempre tendremos que tirar de cadera, ayudarnos a impulsarnos con la cadera y el movimiento eficaz de los brazos. Entraremos de talón con la pierna estirada. Impulsaremos del músculo isquiotibial y tibial anterior. Siempre entrando de talón y con la pierna estirada. Nunca podremos perder el contacto con el suelo visible a los humanos y que el juez pueda descalificarnos. Siempre tenemos que tener un contacto con un...
Adiós.